Estabilización de taludes utilizando micropilotes. Los micropilotes son un elemento estructural geotécnico muy utilizado para estabilización de taludes en Colombia. Generalmente se perforan micropilotes formando una A, como se observa en esta fotografía. Después de construir los micropilotes, se construye una viga cabezal, una viga que une el grupo de micropilotes. Estabilización de bancas de vía, estabilización de terraplenes, estabilización de deslizamientos en carreteras, utilizando micropilotes. Los micropilotes generan resistencia al cortante en la superficie de falla de un talud. O sea, los micropilotes refuerzan la superficie de falla. Importante definir tipo de micropilotes, localización de los micropilotes, profundidad de los micropilotes, espaciamiento de los micropilotes. El tipo de micropilote típicamente son micropilotes perforados y fundidos con lechada. Se perfora, se coloca el refuerzo y se inyecta lechada a presión. Como lo dijimos, el sistema más utilizado en carreteras es un sistema en el cual hay dos micropilotes con dirección diferente, formando una especie de A. Es el sistema más utilizado de estabilización. ¿Por qué en esa forma en A? Como la superficie de falla tiende a ser curva, es importante que haya una relación de localización de los micropilotes con relación a la superficie de falla. Verticales e inclinados. El micropilote atraviesa la superficie de falla y aumenta la resistencia al cortante. Y en esa forma se puede estabilizar el deslizamiento o mejorar la estabilidad del talud, especialmente la estabilidad de la banca de la vía. El efecto de los micropilotes depende de la orientación de los micropilotes con relación a la superficie de falla, la localización de la superficie de falla, el tipo de refuerzo, cantidad de refuerzo, tipo de micropilote, porque el micropilote puede tener un refuerzo en forma de tubo o puede ser un sistema de aceros, la profundidad de la superficie de falla y la resistencia al suelo. El suelo actúa conjuntamente con el micropilote. O sea, el tipo de suelo es esencial para el diseño del sistema de micropilotes. Veamos. The micropiling rig installs the first row of raked micropiles at the designed rake angle. These piles can be installed within the confines of a single traffic lane. The second row of micropiles are installed either vertically or at any specific angle, resulting in an increased shear strength along the critical slip plane. The micropiles are bound together by a concrete capping beam to form a reticulated micropile A-frame structure. The concrete capping beam can be utilized for a connection to additional structures, such as pedestrian pathways or vehicle crash barriers, providing time and cost advantages.
Como lo observamos en el video anterior, se construyen unas hileras de micropilotes inclinadas, otras verticales. Se coloca una viga cabezal uniendo los micropilotes y encima de los micropilotes se colocan los elementos de defensa para el tránsito, las barandas de la vía. ¿Cómo se refuerza la superficie de falla? Se refuerza por aumento de la resistencia al cortante en la superficie de falla. O sea, el micropilote aumenta la resistencia al cortante. O sea, le agrega una especie de cohesión de gran magnitud en el punto de cada micropilote, de cada uno de los micropilotes. Cuando el deslizamiento trata de ocurrir, cuando el suelo trata de moverse, los micropilotes tratan de impedir ese movimiento a lo largo de la superficie de falla. Importante el empotramiento del micropilote por debajo de la superficie de falla. El comportamiento del micropilote es esencialmente acortante. Internamente, el micropilote está sujeto a cortante y a momento, pero el efecto directo sobre los taludes es generalmente de cortante. Aquí observamos en la derecha cómo son los esfuerzos de momento y los esfuerzos de cortante en un micropilote, como se evidencia. Los esfuerzos de cortante y los momentos sobre el micropilote son de mayor magnitud junto a la superficie de falla. O sea, a lo largo de la superficie de falla, donde el micropilote se encuentra con la superficie de falla potencial o la superficie de falla real del talud. En ese punto, en esa pequeña longitud de micropilote, se generan esfuerzos de cortante y esfuerzos de momento. O sea, al desplazarse de la superficie de falla, el refuerzo trata de tensionarse. O sea, al moverse el suelo, el refuerzo se tensiona arriba y abajo. O sea, es muy importante el empotramiento suficiente para que resista las fuerzas de tracción y que el micropilote vaya generalmente hasta la superficie del terreno y la localización y la presencia de la viga cabezal. Al desplazarse el micropilote, se generan esfuerzos de tensión en los refuerzos del micropilote. Y el resultado de esas fuerzas de cortante, de esa tracción interna del micropilote, es el aumento del factor de seguridad. Hay un aumento de factor de seguridad a deslizamiento del talud al colocar nosotros una hilera o un grupo, un sistema de micropilotes. El factor de seguridad, que estaba, digamos, en 1.1, estaba en 1.5, se sube a 1.6 o se sube a 2. ¿Cuánto necesita usted subir el factor de seguridad? Debe definirlo como ingeniero. Definido cuál es el factor de seguridad que nosotros requerimos para ese talud. En el software de estabilidad de taludes, colocamos los micropilotes con su arreglo, con su longitud, con su profundidad, con su refuerzo, y calculamos el factor de seguridad resultante de la colocación de los micropilotes. En todos los casos, se debe colocar una viga armada, una viga de concreto armado en la parte superior del grupo de micropilotes, la cual une el sistema y hace que el sistema trabaje en forma integrada. Los micropilotes no trabajan individualmente, sino que trabajan en grupo. Y ese es un concepto muy importante de los micropilotes
que necesitamos construir grupos de micropilotes unidos por una viga cabezal, la cual es muy importante. La viga cabezal, una viga de concreto armado a lo largo del sistema de micropilotes, en la banca de la vía, como se observa en esta fotografía de la derecha, tenemos arriba la vía, la colocación de los micropilotes, unos verticales, otros inclinados, y la viga cabezal sobre los micropilotes. Viga cabezal en concreto armado. El esquema típico: los micropilotes, dos filas de micropilotes empotrados al suelo natural en la roca, con una longitud suficiente para que resistan fuerzas de tracción, la viga cabezal, y sobre la viga cabezal las barandas de la vía. El tipo de refuerzo es muy importante. Puede ser una sola varilla, una varilla de 1 pulgada, de 1,25 pulgadas, o puede ser un tubo, o puede ser un sistema de aceros. Recuerden que debe resistir esfuerzos de cortante y también momentos. Entonces, para el comportamiento de los momentos, generalmente se prefiere un refuerzo con tubo. Refuerzos especiales que los venden los proveedores de tuberías. Sin embargo, en Colombia no es estándar la utilización de los tubos como sí lo es en Europa. En Colombia generalmente trabajamos con una sola varilla de refuerzo o un sistema de aceros. Factores fundamentales. Orientación. Miren acá que tenemos 4 hileras de micropilotes. 1 vertical, 3 inclinados. La separación. 1,5 metros, 2 metros. Y el número de hileras. Hilera primera, segunda, tercera, cuarta hilera. De acuerdo a la profundidad de los taludes, de acuerdo a la topografía, de acuerdo a la geología. En ocasiones se colocan 1, 2 o 3 arreglos diferentes, típicamente uno en la orilla de la vía, o sea, en la cabeza del talud, y otro a medio talud. Los dos sistemas no necesariamente deben estar unidos entre sí. Cada sistema tiene su viga cabezal, independiente. Se acostumbra a anclar el arreglo de la viga cabezal. ¿Por qué anclarlo? El sistema de micropilote trata de inclinarse cuando el talud quiere moverse. El anclaje le da una gran capacidad de fuerza horizontal a la cabeza del micropilote, a la cabeza del sistema de micropilotes. O sea, típicamente la viga cabezal se ancla por medio de un tieback, por medio de un ancla tensionada con su bulbo y con su carga de tracción. Anclar la viga cabezal para darle mayor capacidad al sistema de micropilotes. 2 anclajes, 3 anclajes, con diferente ángulo. Micropilotes anclados para soportar las cargas de los taludes, para estabilizar la banca o estabilizar el talud superior de una vía. Como en este caso, la banca de una vía, había abajo una quebrada, un río que estaba comiéndose el talud. Se construyó un sistema de micropilotes para sostener el talud. ¿Cómo lo vamos a ver en esas diapositivas? Las grietas, se estaba desplazando la banca y
Se analizó la estabilidad de los taludes, daba factores de seguridad muy bajos, 0,99, y se planteó un sistema complejo de un muro de tierra reforzada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, de los cuales 3 eran micropilotes, los 3 debajo del muro, y 6 eran elementos de anclaje. Y se colocó encima un sistema de terraplén con un muro de tierra reforzada. Todo un sistema complejo de estabilización para un caso en el cual estaba fallando la banca de la vía. El trabajo definitivo.